¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy y lo vamos a hacer continuando con las nociones de morfosintaxis que habíamos iniciado, que habíamos establecido en la clase anterior. Para ello voy a compartir la pizarra y si recuerdan, habíamos hablado el día anterior de la estructura del sintagma nominal. Habíamos dicho que tres categorías gramaticales, bueno, habíamos solamente puesto como ejemplo tres categorías gramaticales como integrantes del sintagma nominal. Obviamente puede haber más, por supuesto, pero nosotros simplemente estamos tratando de determinar qué elementos fundamentales vamos a encontrar en una oración para que podamos trabajar con los otros contenidos. Aquí lo importante es que seamos capaces de identificar sujeto, verbo y complementos, ¿no? Que son los elementos que finalmente ordenamos en las estructuras que estamos estudiando. O sea, el propósito de todo esto es que las estructuras que estamos dando para ordenar la oración realmente sean útiles. Porque si yo les digo, bueno, se va a ordenar sujeto, verbo, objeto, y yo no sé identificar cuál es el verbo, o no sé identificar, o no sé distinguir el sujeto del objeto, pues evidentemente la clase me va a servir de poco, ¿no? Lo que trato de hacer, por lo tanto, es crear un conocimiento básico para que lo que se dé posteriormente sea útil. Esa es la idea, básicamente. No estamos tratando de adentrarnos en el mundo de la morfosintaxis, no vamos a salir filólogos de aquí, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener unas nociones básicas que nos ayuden a entender pues el resto de los contenidos. Bueno, decíamos que el sintagma nominal, habíamos establecido ejemplos que contenían tres categorías gramaticales, ¿no? El sintagma nominal también es una categoría gramatical, pero es una categoría gramatical compuesta por otras categorías gramaticales, es decir, varias palabras constituyen un sintagma. Habíamos puesto como ejemplo cosas como el perro negro, ¿no? O el gato negro, ¿Ven? Y decíamos que, bueno, que en inglés, de la misma manera que en español, tenemos esas categorías gramaticales, aunque ordenadas de una manera un tanto distinta. Tenemos el complemento del núcleo, el adjetivo, precediendo al sustantivo, mientras que en español el adjetivo va después del sustantivo que complementa, ¿no? Pero lo interesante es que habíamos hablado de artículo, ¿eh? En ambos casos, ¿no? Habíamos hablado de artículo, habíamos hablado de sustantivo, que en el caso de la lengua inglesa está al final del sintagma, y habíamos hablado de un adjetivo que funciona como complemento del núcleo, como complemento del nombre. ¿Sí? Bueno, hoy quisiera centrarme en esta primera parte, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, que es no el artículo, no tanto en la categoría gramatical que está aquí en este ejemplo, que es el artículo, sino en la función que desempeña para establecer qué otras funciones, qué otras categorías, perdón, qué otros tipos de palabra pueden desempeñar esta misma función. ¿Qué función es esta a la que me refiero? Pues es la función de determinante. Es la función de determinante. ¿Sí? Determinante tanto en inglés como en español, la función es la misma. En inglés le decimos determiner y en español determinante. Esto es. Sí, ahora la pregunta, tal y como les anticipaba antes, es ¿qué tipos de palabra
puedo yo tener ocupando esta posición, desempeñando esta función de determinante? Habíamos dicho en la clase anterior que el determinante es una categoría gramatical, el determinante es una función gramatical que desempeñan diferentes categorías gramaticales y que necesariamente cuando cumplen esta función preceden al sustantivo. El determinante va antes que el sustantivo. ¿Se entiende esto? El determinante precede al sustantivo. En español, el determinante es una palabra variable, es decir, coincide en género y número con el sustantivo. Yo digo el gato negro, la gata negra, ¿no? Los gatos negros. Pero en inglés el determinante, el artículo de, es el, la, los, las. El artículo a es un, una, ¿no? Entonces ahí tenemos una misma forma que concuerda con todos los géneros y números, ¿no? Ahora, la pregunta, volvemos a ¿qué tipo de palabra puede desempeñar esta función de determinante? Pues por un lado ya vemos que ya teníamos el artículo, ¿no? Entonces, por un lado ya teníamos el artículo que hemos visto en el ejemplo, ¿no? El artículo, ¿no? En inglés, the article. Yep. The article, ¿no? ¿Cuáles son los artículos en español? Bueno, los artículos en español son el, la, los, las y el artículo neutro, lo. Estos son los artículos determinados y luego tenemos un, una, unos, unas, ¿no? Vale. Estos de aquí, los primeros, son los artículos determinados y los segundos son los artículos indeterminados. Lo voy a dejar hasta aquí por una razoncita que ahora vamos a ver. ¿Sí? En inglés, los artículos determinados están traducidos con la palabra the, que quiere decir justamente el, la, los, las. Y el artículo indeterminado solo tiene forma en singular, por eso solo subrayé un, una, porque a, an, solamente es útil para el singular, ¿no? Para unos o unas reservamos, digamos, las formas, o nos serían útiles las formas some y any, ¿no? Serían, digamos, que de alguna manera nos servirían como equivalentes de este artículo indeterminado. Vale. Entonces, bueno, este es el artículo como determinante, ¿no? El artículo como determinante. Hay que recordar que estamos hablando de los determinantes, ¿no? Estoy haciendo un pequeño desastrito aquí, pero hay que recordar, es importante que pongamos en el, por si hacen captura de pantalla o lo que corresponda, es importante recordar que estamos hablando de los determinantes, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Vemos que como determinante tenemos el artículo, es una de las posibles, es uno de los tipos de palabra que pueden funcionar como determinante. Y aquí lo tenemos en el ejemplo, ¿no? Justamente hicimos un ejemplo con un artículo como determinante. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Me gustaría que hablaran de vez en cuando, si les pregunto, ¿no? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, No, profe. ¿verdad Maestra. que no? Que todo está muy claro, muy bien explicado, Sí. por supuesto.
Bueno, la segunda categoría gramatical que puedo establecer, que puedo utilizar como determinante, bueno, segunda porque yo la voy a poner la segunda, no es que lleven un orden, ¿verdad? Pero es el adjetivo demostrativo. ¿Qué les parece? El adjetivo demostrativo. ¿Y cuáles son los adjetivos demostrativos en español? Pues podrían ser este, ese, aquel y femeninos y plurales. ¿No? Y femeninos y plurales. O sea, esta es aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, ¿no? Estos serían los adjetivos demostrativos. ¿Cómo los traducimos en lengua inglesa? De alguna manera, de la misma forma que en español, lo que establece el uso de uno u otro adjetivo demostrativo es, por un lado, la relación de proximidad o lejanía que hay entre el hablante y el objeto al que se refiere. Y por otro lado, el número, si es singular o si es plural. Estos serían los dos criterios para seleccionar uno u otro adjetivos demostrativos. Por un lado voy a poner aquí próximo, ¿no? Cercano. Y por aquí lejano. Lejano o media distancia, ¿no? Vamos a decir lejano o media distancia. Y por aquí voy a poner singular o plural. ¿Qué les parece? Singular o plural. Vean, entonces, voy a ejemplificar. A ver qué color. Este está bien. Y voy a poner, si tengo un objeto que está cerca, y es un solo objeto, diría este, ¿no? Diría este libro. ¿Por qué? Porque me queda aquí al ladito, está cerca. Pero si tengo cerca varios libros, diría estos libros, ¿no? Vean la pronunciación. Por un lado tengo this book, y por otro lado tengo el plural, these books, ¿no? This book, these books. ¿Se ve? This, these, this book, these books. Bueno, si tengo el objeto a media distancia, diría ese. Y si lo tengo a larga distancia, diría aquel. En ambos casos voy a utilizar el adjetivo demostrativo that para el singular. Y para el plural, those, ¿no? Entonces, those lo voy a utilizar cuando tengo varios objetos a media distancia, esas sillas, o cuando tengo varios objetos a larga distancia, aquellas sillas. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Entonces yo podría decir that black cat, o podría decir, ¿no? Por ejemplo, these, ¿no? These black cats, ¿no? Aquí tengo en el primer caso un solo gato que está lejano, que está lejos de mí, o tengo en el segundo caso varios gatos que están próximos a mí. Vean una cosa simpática aquí, ¿no? El adjetivo demostrativo sí varía si es singular o plural. ¿Ven? ¿Ven cómo este está en plural? Pero el adjetivo calificativo es invariable. El adjetivo calificativo no concuerda en número con el sustantivo. Vean que puse en plural el adjetivo demostrativo y el sustantivo, pero al adjetivo calificativo no le añadí una S. ¿Por qué? Porque el adjetivo calificativo es una categoría gramatical invariable. No concuerda ni en género ni en número. Tiene una sola forma. Por lo tanto, yo no pude haber puesto these black cats. Eso sería absolutamente incorrecto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Siempre eso todo se entiende. ¿Verdad que sí? Brillante. Bueno,
Entonces, bueno, voy a borrar todo esto y voy a seguir hablando de los determinantes, ¿sí? El sintagma nominal y, bueno, dentro del sintagma nominal estamos hablando de los determinantes. Los determinantes. Una tercera categoría gramatical que podría funcionar estupendamente como determinante podría ser el adjetivo. Vamos a ponerle un número 3. No hay un orden, pero bueno, para que sepamos cuántos son. Serían, por ejemplo, los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos también pueden funcionar como determinantes. Aquí tendríamos mi, tu, su, nuestro, vuestro, y sus plurales, ¿no? Mis, tus, sus, nuestros, vuestros, ¿no? Estos serían los adjetivos posesivos. En inglés, ¿cuál es el listado de adjetivos posesivos? Bueno, creo que ya los hemos visto, no sé si me equivoco, no sé si mi memoria me falla. Deberíamos, si no repasarlos mucho, ¿no? Pero son my, your, his, her, its, caramba, our, your y their, ¿no? Estos serían los adjetivos posesivos en lengua inglesa. Como cualquier adjetivo, deben ir acompañando al sustantivo. Es decir, yo podría decir, utilizando el ejemplo anterior, my o her black cat. En lugar de the black cat o this black cat, podría utilizar her black cat. A diferencia del adjetivo demostrativo, si yo utilizo un plural, her black cats, sus gatos negros, a diferencia del adjetivo demostrativo, el adjetivo posesivo no tiene una forma para el plural, ¿sí? No tiene una forma para el plural. Tanto si tengo un solo gato como si tengo 1.300.000 gatos, mi adjetivo posesivo se mantiene en la misma forma, ¿sí? Estas formas de plural del adjetivo posesivo no es por el objeto del que somos propietarios, sino por el número de poseedores. O sea, tenemos forma plural nuestro porque no hay un solo poseedor, sino que somos varios los que somos dueños de ese objeto, vuestro igual, ¿no? Su de ellos también es una forma plural, pero en virtud del número de poseedores, no del número de cosas poseídas. ¿Se entiende esto? ¿Se Más entiende o esto? menos, profe, casi no le Más o menos. entendí. Muy bien, me gusta que me digas esto. ¿Quién eres? Es que no estoy viendo los hablantes. A ver. Soy Melissa. Por supuesto, Melissa. ¿Cómo estás? Melissa. Bien, Bien, ¿no? Sobrevivimos, sí, ¿verdad? Salimos adelante. sí, sobreviviendo. Fantástico. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, lo único que quería decir yo aquí, Melissa, es que según mi objeto sea singular o plural, ¿ves? Cat está en singular y cats está en plural, ¿ves? Sin embargo, mi adjetivo posesivo no varía. No varía en virtud de cuántas cosas poseo, ¿ves? ¿Sí? ¿Sí entendiste esto, Sí, Melissa? sí, ya, sí, profe. ¿Verdad que sí? Sí, ya, Bueno. ¿Alguien más tiene alguna gracias. duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Es fantástico esto. Bueno, eh, bueno, entonces seguimos. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya tomaron captura de pantalla, apuntes o lo que corresponda?
Pues voy a borrar. Sí, profe. Sí, profe. Si nadie presenta objeción, voy a borrar. Va. Bueno, estábamos con el 3, una cuarta categoría gramatical que podría funcionar como determinante, pues serían los números, los adjetivos numerales, ¿no? Adjetivos numerales, ¿no? Yo podría poner aquí no me voy a detener mucho porque es una tontería. Entonces podría poner 3 black cats, ¿no? 3 gatos negros. Podría poner 48, podría poner el número que fuera, ¿no? Pero este adjetivo numeral también puede funcionar precediendo, ¿no? al sustantivo y formar parte de esa estructura del sintagma nominal que estamos estudiando. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vean que este sintagma nominal lo vamos a ver ahora. No me gusta esta rayita. Me gusta más esta, aunque me sale. ¿Qué hice? Qué estafa, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, voy a poner otro sintagma nominal. Por ejemplo, my old dictionary. Vean que este sintagma nominal, lo que me interesa a mí es que entendamos que este sintagma nominal va a ser nuestro sujeto con más o menos elementos. Yo podría haber puesto my dictionary o that old dictionary. Puedo poner, puedo eliminar el adjetivo, por ejemplo, o puedo tener un sintagma nominal sin determinante. Lo que no puedo tener es un sintagma nominal sin sustantivo. Pero los otros elementos pueden estar o no estar. Pero una de las funciones fundamentales del sintagma nominal es aquella de sujeto, ¿no? Sujeto. Y esto es lo que ya me está interesando más porque estoy viendo la estructura de una oración. Después del sujeto, ¿qué va a venir? Bueno, después del sujeto yo voy a tener ¿qué viene después del sujeto, Katia? ¿Qué viene después del sujeto? ¿Tú qué crees que voy a tener después del sujeto, Katia? Después del sujeto tengo completa la frase. Katia, ¿está entre nosotros, Katia? ¿Katia? Alguien que me ayude. Si Katia no está, alguien. Está Brenda, por ejemplo. Brenda, ¿tú me puedes ayudar? Después del sujeto, ¿qué viene? Podría ser el sustantivo. El sustantivo es parte del sujeto, es el núcleo del sujeto. ¿Alguien más? Ana Karen, por ejemplo. ¿Qué vendría después de mi sujeto? ¿Qué viene? ¿Qué espero yo encontrar después del sujeto? Casi indefectiblemente. ¿Qué encuentro? Alguien que me ayude, alguien que me saque de mi miseria. El complemento, el adjetivo. El complemento, el adjetivo. A ver, siempre que yo les enseño la estructura de la oración, ¿qué ponemos? Una estructura de una oración afirmativa. Tenemos sujeto, ¿qué viene después? El verbo. El verbo. El verbo. Claro, después del sujeto, ¿qué voy a tener? El verbo, ¿no? Si no tengo verbo, mi oración es agramatical, mi oración es un desastrito. Yo necesito, después del sujeto, necesito un verbo. Un verbo que es una categoría gramatical fundamental. Sin ella, es el núcleo del predicado y sin un verbo, mi oración no sirve para nada. O sea, no tengo oración, de hecho. El verbo que es el núcleo del predicado, es el núcleo del sintagma verbal que funciona como predicado. Bueno, y de acuerdo a las fórmulas que yo les he estado dando y tal, después del verbo, ¿qué viene?
¿Qué viene después del verbo? El complemento. No. El complemento o los complementos, ¿no? Los objetos o los complementos. Ajá. Vale. Sí, profe. Entonces, estos complementos los vamos a ver en clases posteriores, ¿sí? Ya vamos a ver. Yo me siento exactamente igual. En clases posteriores vamos a ver esa... A ver, ¿quién es? Es Dania. Ah, no, Dania no es. Es Pau. Venga. En clases posteriores vamos a ver qué estructura tiene el sintagma verbal y qué complementos puede contener. Esto es mucho más complejo que la cuestión del sintagma verbal, pero baste que se diga que hemos avanzado por lo menos en cuanto al reconocimiento de lo que viene antes de mi verbo. Antes de mi verbo yo espero un sintagma verbal que funciona como sujeto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna duda No, hasta aquí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todo está muy claro y que ya nunca más vamos a cometer errores a la hora de identificar las partes de la oración? ¿Verdad que ya no? No, profe. Nunca más, ¿verdad? Esto no va a suceder jamás en la vida. Bueno, maravilloso. Pues les voy a poner 2 o 3 ejemplos y ustedes me van a decir cuál es el sujeto y cuál es el verbo de mis oraciones. Voy a ver qué tan creativo estoy yo esta mañana, pero vamos a tener fe, ¿no? Venga. Vale. Voy ¿con quién me voy? ¿Con quién me quiero ir? Con Brenda otra vez. Sí, profe. ¿Cómo estás, Brenda? Bien. ¿Dónde Bien. andas? En Tenosique, ¿verdad? O por ahí. No, en playas. Ah, en playas. Ok. Bueno, ¿puedes leer la oración que tienes aquí? Sí. Venga. Dice, the Vicious. vicious animals beat my sister in the lane. In the head, ¿no? El feroz In the animal head. mordió a mi hermana en la cabeza. Ahora, vamos a tratar de determinar, Brenda, qué partes tiene mi oración. Primero yo necesito saber cuál es mi verbo o cuál es mi sujeto, el que tú quieras identificar primero. ¿Cuál sería el verbo o el sujeto? Tú me dices. Ya voy, sí. Ya voy. El verbo sería animal. Animal, fíjate, Brenda. Yo puedo decir el animal. Ajá. Si puedo decir el animal, si yo puedo colocar un artículo antes de la palabra, quiere decir que es un sustantivo. Yo puedo dar una característica de animal. Puedo decir el animal espantoso. ¿Puedo decir eso? No. No puedo decir que el animal es espantoso. ¿Por qué? ¿Te gustan todos los animales o qué lío? No. No, sí puedo decir que el animal es espantoso, ¿no? Puedo decir, el animal es feo con ganas, ¿no? Es una cosa horrible. Entonces, bueno, si yo puedo dar una característica de aquello a lo que me refiero, también quiere decir que es un sustantivo. Un sustantivo es susceptible de ser descrito.
¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de un sustantivo cualquiera mesa, yo puedo decir mesa negra, redonda, alta, grande, ¿no? Entonces, si yo puedo dar una característica de la palabra a la que me refiero, quiere decir que es un sustantivo. Si lo puedo hacer preceder por un artículo, la mesa es un sustantivo. Ahora, un sustantivo no es un verbo, ¿sí? Bueno, ya mortifiqué a Brenda más de lo normal. Bueno, Brenda, gracias. Ana Karen, entonces, identifícame el sujeto y el verbo a partir de lo que acabo de decir. Tengan en cuenta que el sustantivo es el núcleo del sujeto, ¿sí? El sustantivo es la palabra más importante de mi sujeto, siempre. Venga, sigan. Venga, Ana Karen, ataca. Mande. Hola, Ana Karen. No estabas con nosotros, ¿verdad? Andabas por ahí desayunando. Sí, es que escuché entrecortado que lo que estaba diciendo con mi compañera. Ok. Pues estamos viendo, reconozca las partes de la oración. Fantástico, Ana Karen. ¿Podrías reconocer el sujeto y el verbo? ¿Podrías identificarlos? ¿El qué, perdón? El sujeto y el verbo. Ah, el sujeto, Ajá. The vicious animal sería el sujeto Fantástico, y el fantástico. verbo sería bit. Fantástico, fantástico. Estupendo. Muchas gracias, Ana Karen. Muchas gracias. Sí. Entonces, este sería el sujeto. Muy bien. Y este sería el verbo. Voy a poner una V porque aquí no cabe más. Sujeto y verbo. Vale. A ver, voy a preguntarle a alguien por ahí. A Dania. Dania, ¿estás entre nosotros? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Dania, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y usted Fantástico. qué tal? Pues igual que Melissa, sobrevivo. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre el sujeto y el verbo? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué hace uno con respecto al otro? Dania. Pues dice que el vicioso animal mordió a mi hermana. Ajá. Pero ¿cuál es la Ay, Diana, relación creo que que hay ya no entre... está cerca. ¿La mordida? Ajá, en este caso sí, o sea, pero dicho en palabras tipo definición, o sea, este ejemplo ilustra la definición, pero independientemente de lo que haya dicho esta oración concreta, ¿qué hace un sujeto con respecto al verbo? Que es un sujeto con respecto al verbo. Ajá. El sujeto lo que hace es ¿Reaccionar? realiza la acción, ¿no? El sujeto realiza la acción que expresa el verbo. Uh-huh. Si el verbo es la acción misma, en este caso la acción de morder, el sujeto es ese elemento que realiza la acción de morder, en este caso, ¿no? O sea, el verbo es la acción y el sujeto es quien realiza la acción. ¿Estamos bien ahí? Ajá. Bueno. Sí, estamos bien. No quiero ampliar mucho más la información, aparte se nos está acabando la reunión y voy a dejar esta clase colgada para el resto de los grupos, porque se está grabando la sesión, no sé si les había dicho, pero pues lamentablemente si no les dije, no me queda más remedio que colgar esta sesión para el resto de los grupos. Pero no voy a dar más información, aquí nos vamos a quedar, lo único que les quiero pedir para terminar es que me expresen sus dudas, sus sugerencias, lo que sea. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguna sugerencia? Algo que, pues que se manifieste, ¿no? Que hable ahora, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir? Creo que ya no, profe. Ya no. Bueno, Melissa, No. entonces
Seguimos con nuestras vidas. ¿Ya desayunaste, Melissa? No, profe, todavía voy a Pues, desayunar. pues este es nuestra próxima tarea, es justamente esta, ¿no? Sí, Un desayuno rico que nos hemos ganado ya, ¿no? Bueno, pues cuídense sí. mucho. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Ok, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego, maestro. Hasta luego, maestro.